Hola, ¿qué tal estás? Soy José Luis Martín y te doy la bienvenida a un nuevo podcast de World Media. Con esta sintonía ya habrás intuido que vamos a hablar del mundo del cine. Y en este nuevo podcast te vamos a hablar Manu Díaz y yo, quien te habla, de 007 James Bond. Aprovechando una nueva entrega del espía, aprovechando una nueva entrega de la última película de Daniel Craig, te vamos a contar, Manu Díaz y yo, algunas curiosidades de este hombre, de esta figura, y de algunos aspectos que quizá no se han tratado. Así que quédate en este podcast porque te va a interesar, te va a entretener y vas a conocer algunas cosas que no sabías de Bond, James Bond. Y siempre al servicio del mundo del cine está Díaz, Manu Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí una vez más. Y bueno, ya vas dando pistas de por dónde va el asunto. Sí, porque hombre, haber dicho que estás al servicio de su majestad, no sé hasta qué punto monárquico o republicano eres, pero mejor que estás al servicio del cine, que es lo que te gusta y de lo que sabes, en definitiva. Bueno, sí, y bueno, y que aquí que sería una majestad diferente de la que vamos a hablar. Sí, porque James Bond, ya Daniel Craig dice adiós, nueva entrega, y con esta, ¿cuántas películas ya van, Manu? Pues bueno, la verdad es que también depende, ahí te tengo que preguntar si hablamos de oficiales o contamos también las extraoficiales. Oficiales son 25, Uh-huh. extraoficiales habría que sumar 2 más. Vale. Y ahí, bueno, ahí ya podemos, porque ahí parte de un poco de la intríngulis con Bond también toca precisamente las dos no oficiales. Tienen su juego también dentro de la intrahistoria de las adaptaciones, aunque yo sinceramente, aunque es un personaje literario, yo me saltaría lo de adaptaciones de las películas de James Bond, porque es verdad que eso surge de un personaje literario creado por Ian Fleming, y es verdad que algunas de las primeras películas parten de las novelas y de los relatos de Ian Fleming, pero es que las adaptaciones son tan libres y después ya, una vez se les acabó el material literario, pues ya empezaron a seguir por derroteros completamente distintos, que bueno, hablar de James Bond como el James Bond cinematográfico, como la adaptación Uh-huh. de un personaje literario, yo creo que ya no tiene peso que lo sostenga. Sí, ya ha pasado a la historia. De todas formas, ahora que has nombrado a Ian Fleming, se dice, supongo que, no sé si lo sabrás, pero parece que por lo visto el nombre o el origen del nombre de James Bond viene de un ornitólogo estadounidense. Efectivamente, bueno, Ian Fleming era muy aficionado también a la ornitología, y se ve que bueno, de entre los libros que tenía en su casa, pues tenía muchos libros de este investigador, James Bond, y le gustó el nombre y decidió pues bautizar a su personaje de esa manera. En fin, imagino, no, la verdad es que lo que no sé es si el James Bond real en algún momento pues llegó a saber algo de este guiño que le brindó Ian Fleming, pero bueno, ha pasado a la historia quizás más por esa referencia que por su trabajo como ornitólogo. Que también es una faena, ¿no? Que hayas dedicado tu vida a lo mejor a la ornitología. Claro, hombre, dentro del mundo de la ornitología entiendo que este hombre pues será una eminencia, pero bueno, digamos Pero que eclipsado. entre las personas que conocen el nombre de James Bond por la ornitología y las personas que conocen el nombre de James Bond por el personaje agente secreto al servicio de su majestad, pues yo creo que queda un poquito descompensado. Sí.
Y si ya te presentas después de la película y demás, o si tienes herederos que han heredado tu nombre, pues claro, no son ornitólogos, sino más bien agentes secretos. Por lo menos de cara hacia afuera, que es lo que más visión tiene, ¿no? Entiendo que dentro del mundo de la ornitología seguro que serán muy queridos y muy reconocidos, pero el cine la verdad que arrastra mucho más. Efectivamente. Bueno, habrá que hacer una indagación acerca de un poco la línea genealógica, ¿no? el legado, sí, el legado de James Bond, ornitólogo, a ver si, porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor tuvo algún pariente espía también británico. Sí, o la ornitología realmente era una tapadera para también todo su entramado de espionaje. Sí, estar todo el día en el bosque tapado con unos prismáticos esperando que se movieran los pajaritos, pero a lo mejor viendo más allá, ¿no? O sea, espiando a alguien más. Puede que a lo mejor haya algo detrás de todo esto. Bueno, de todas formas, lo que sí está claro, Manu, es que ya Daniel Craig dice adiós al personaje y ya no va a interpretar a James Bond, e incluso se habló que para esta él había dicho que no, pero le ofrecieron una cantidad, digamos, vergonzosa de dinero para que aceptara. Sí, bueno, no le dio ninguna vergüenza aceptar esa cantidad. No, vamos, pero sí llegó a decir... A mí tampoco me lo daría. No, pero creo que sí llegó a decir que vomitaría si tenía que volver a ser James Bond hasta que le ofrecieron el dinero y dijo, vale, me voy a tragar el vómito. Bueno, hay una larga tradición con respecto a James Bond, el que los actores que lo han interpretado en su inmensa mayoría, no todos, pero sí es verdad que todos acaban cogiéndole asco al personaje. También es verdad que claro, a base de sumar películas, todo el compromiso que tiene de estar X tiempo dedicado a ese personaje, pues acaba convirtiéndose en una losa y en un encasillamiento. Le pasó a Sean Connery, le pasó a Roger Moore, Timothy Dalton solo estuvo en 2 pelis, pero es verdad que toda su carrera a posteriori ha quedado muy marcada por el personaje de James Bond. A Pierce Brosnan le pasó lo mismo y a Daniel Craig igual. Nos queda ahí George Lazenby, que es el Bond efímero, que solo hizo una, y aún así, a día de hoy, el nombre de George Lazenby se le identifica con James Bond y no con otras labores que haya hecho. Él empezó como modelo, pero también ha hecho más cosas como actor. Pero al final Bond te marca y efectivamente eso pues acaba siendo para los actores también pues una faceta positiva, pero también su repercusión negativa. Daniel Craig ya desde Skyfall venía anunciando que no iba a continuar con el personaje, pero también otra de las tradiciones de las películas de James Bond es que el actor se queja de que no va a continuar y al final le acaban convenciendo colocando un cheque más grande sobre la mesa. Pasaba con Connery, recordemos ese famoso nunca digas nunca jamás, porque él dijo que jamás volvería a interpretar a James Bond y después volvió con Diamantes para la Eternidad. Pasó con Roger Moore, que en Roger Moore sí es verdad que lo utilizaba también como táctica para aumentar caché, decía esta va a ser la última, y mientras le iban sumando billetes a la cantidad, pues él continuaba hasta que ya estuvo demasiado mayor para el personaje. Bueno, lo que sí está claro es que al final es la última de él, y también parece que se habla de un giro en la película en general y de lo que va a ser James Bond de aquí en adelante, ¿no? No sé si hay algún nombre, Manu, que le pueda sustituir. Hay candidatos, pero sobre todo de lo que se está hablando es que puede haber candidatas y algunas ya han dicho que no. Bueno, ahí entramos en el terreno de la especulación. Sí es verdad que frente a todo lo anterior, Daniel Craig tiene, digamos, la singularidad de que su etapa dentro del personaje se distingue por completo de la anterior. La anterior, aunque eran aventuras independientes, se suponía que sí había una cierta continuidad entre ellas. Y se suponía que aunque cambiara el actor seguía siendo el mismo personaje.
a pesar de la famosa primera frase de George Lazenby al servicio secreto de Su Majestad, que después de una pelea en la playa decía, esto nunca le pasó al otro tipo. Pero sí se supone que bueno, que es el mismo personaje y que hay una continuidad. O sea, en el caso de George Lazenby, el servicio secreto de Su Majestad, James Bond se casaba y al final de la película, Blofeld, Spectre, mataba a su mujer. Y años más tarde, en Licencia para Matar, le hacen una pregunta a Timothy Dalton y él le cae un ramo de flores, perdón, en una boda, y él un poco dice como que ya él no estaba y Felix Leiter comenta, bueno, es que él ya estuvo casado una vez. O sea que hay, digamos, una cierta mitología que sí se va manteniendo muy, muy, muy leve, porque claro, los años van también pasando y para justificar que pues el James Bond de Sean Connery siga siendo el mismo James Bond que el de Pierce Brosnan, a pesar del cambio del tiempo y que no haya envejecido el personaje, pues siempre ese tema de continuidad queda un poco en el aire. En el caso de Daniel Craig, no, porque Daniel Craig empezó su primera película fue Casino Royale, y Casino Royale era se presentaba como un reboot, como un James Bond Begins, era la primera aventura de James Bond. Y a partir de ahí pues podemos decir que realmente las películas de James Bond de Daniel Craig son, digamos, un conjunto aparte. Vale. Y hasta ahí podemos leer. Pero sea como fuere, sí es cierto que, hombre, hacer 25 películas, lo que son las oficiales, es una auténtica barbaridad, ¿no? Mantener una saga durante 25 películas no es nada sencillo. Y encima con un mismo personaje, que cierto es que lo que va cambiando es la trama, el villano, pero la historia de fondo casi siempre es la misma. Efectivamente, hombre, si es verdad, obviamente James Bond surge, la primera novela surge en los años 60, estamos hablando pues en el 53, Casino Royale, que fue la primera novela, se publica en el 53, la primera película es del 62. Pero claro, nace en medio de la Guerra Fría. Y a medida que van pasando los años, pues sí, mientras se mantiene la Guerra Fría, pues los rusos son los malos, y dentro de los rusos, pues Spectre se supone que es una especie de digamos, metáfora del comunismo, pero ya a medida que va pasando el tiempo, que llega la perestroika, que hay cambios políticos, sociales, pues entonces ya James Bond tiene que empezar a buscar nuevos, digamos, adversarios que supongan también pues un peligro mundial, o al menos para el Reino Unido. Manu, sobre el perfil de la mujer, ¿crees que va a cambiar de aquí en adelante? Aunque ya se sabe que en la última entrega pues también está habiendo ciertos gestos para evitar que sea el de James Bond un perfil machista, que esté más adaptado a los nuevos tiempos, que se salga un poco de esa adaptación de la novela. Bueno, realmente el perfil de la mujer en las películas de James Bond siempre ha estado en evolución, y siempre, claro, a ver, James Bond es un seductor, es machista, es misógino, esos son algunos elementos básicos del personaje, pero que se han ido suavizando con el paso del tiempo, de la misma manera que los personajes femeninos cada vez van adquiriendo más protagonismo en el apartado de acción y menos protagonismo en el apartado de mujer florero. Pero en este caso yo creo que ha sido más bien, en mi opinión personal, un fracaso de la saga de no haber sabido ajustar bien el perfil el retrato de los personajes femeninos en las películas. En algunos casos, pues sí hemos tenido algunos personajes femeninos que se han ajustado pues a los cambios sociales y son pues personajes femeninos con más peso, pero en general yo creo que sigue siendo uno de los puntos a mejorar dentro de la franquicia. Que
eso en cuanto a cómo se presentan los personajes femeninos, y en cuanto a cómo Bond trata a los personajes femeninos, que sería otro punto distinto. Claro, ahí jugamos con una paradoja. Por un lado, claro, el James Bond de Sean Connery, que era absolutamente misógino. Recordemos que en Goldfinger hay un personaje que se llama Pussy Galore, que es la piloto personal de Auric Goldfinger, que una de sus primeras frases es a James Bond es olvídese de utilizar sus encantos conmigo porque soy inmune, dejando claro que es lesbiana. Y al ratito de película, pues Bond se la lleva a un granero. Ella se resiste, pero ahí hay encuentro sexual, claramente una violación, pero después ahí, pues digamos que el poder sexual de Bond no solo pone al personaje femenino que está en el bando de los malos de su parte, sino que encima pues le produce todo un cambio de orientación sexual. O sea que sí. Eso evidentemente hoy en día sería impensable que se introdujera en una película de James Bond. En su momento, pues digamos el macho alfa que era Bond, pues digamos que formaba parte de la representación del personaje, pero hoy en día eso sería absolutamente deleznable. Pero hasta qué punto podemos hacer un cambio y que Bond acabe siendo un personaje feminista, sería quizá desnaturalizar por completo al personaje. Por eso digo que estamos ante una paradoja de hasta qué punto podemos actualizar el personaje sin que el personaje y que el personaje siga siendo el personaje que es. Claro. Es complicado. Si no le puedes quitar la esencia, es un tipo chulo, es un tipo ligón, pero por lo menos que no actúe como si se ha visto en otras películas, que resultaría quizá casposo, ¿no? En el siglo XXI, esa imagen del pasado, verla en el presente, ¿no? Te tienes también que adaptar un poco a los nuevos tiempos y a cómo está la sociedad a día de hoy. Y no solo eso, sino que, discúlpame la expresión, pero Bond era un pichabrava. Sí, exacto. O sea, cualquier mujer que se le ponía por delante se la llevaba a la cama. No estamos hablando aquí de una manera violenta, hablamos de seducción. Pero eso a día de hoy incluso tampoco es correcto. El Bond de Daniel Craig es verdad que en un principio sí utiliza sus dotes de seducción con personajes femeninos, pero a medida que fue evolucionando el personaje en la etapa Craig, pues se fue, digamos, ciñendo más a un tipo de relación más romántica que puramente sexual. Bueno, hay una estadística, Manu, y son 58 los encuentros pasionales de James Bond en toda la saga. O sea, estamos hablando, pues que mínimo 2 seguro. Y es verdad que en cada película tenía lío con 2 féminas. Una, por regla general, la malvada, y otra, la que estaba más cerca de él, ¿no? La que le ayudaba o siempre con la que tenía un vínculo más cercano. Claro, hombre, por película, 2 historias amorosas, por no decir sexuales, también son bastantes y es un ritmo muy elevado. Bueno, pero es verdad que no en todas son 2. Sí, exacto. Pero sí es cierto que en algunas sube por encima de la media. En Goldfinger se volvió loco. En Goldfinger en Goldfinger hubo 2 y una que no le dio tiempo de dar, pero también hubo un cierto acercamiento. Porque se acabó el metraje. Por ejemplo, sí, digamos que esas cosas que algunas pues mueren antes de que de poder disfrutar como decía Austin Powers, del mollo sexual de pero por ejemplo en el Servicio Secreto de Su Majestad, James Bond se infiltra en una especie de terapia con conjunto de mujeres, que es su forma de acercarse al personaje de Ernst Boffler, que es el líder de Spectra, y ahí hay como 10 mujeres siguiendo esa terapia especial, y él con un palito para ir abriendo las puertas va pasando habitación por habitación. O sea que en este caso, como digo, es verdad que no siempre
se mantiene pues esa, digamos, regla no escrita de que está la chica buena y la chica mala, pero en algunas pues sube la media notablemente. Manu, siendo consecuente con el número de películas, con la evolución, con cómo ha ido el personaje, ¿cuál crees que podría ser el mejor James Bond? Desde Sean Connery, como decía, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig, Roger Moore, todos aquellos que han pasado por el personaje. ¿Quién crees tú que mejor lo ha encarnado? Bueno, esa es la pregunta del millón, porque claro, cada cual tiene su favorito. Es verdad que Daniel Craig entró con mucha fuerza y ha hecho el personaje suyo, y le ha dado digamos, un perfil completamente distinto al de todos los anteriores. Y es verdad que por ejemplo, pues muchos son muy fans del Bond de Roger Moore, que era quizá el más paródico, el más humorístico y el que pues estuvo muchísimas películas al frente del papel. Pero yo es que siempre soy más clasicón y a mí el James Bond de Sean Connery siempre me ha parecido el que define el personaje y el que realmente mejor lo ha interpretado. Además, yo, a pesar de que llevamos 25 películas, si yo me tuviera que quedar con una me quedo con la tercera, que es Goldfinger. Claro, sí, de que también marca un punto de inflexión, ¿no? Efectivamente, es verdad que ahí Doctor No, que es la primera película, quizás de las flojitas, tiene momentos icónicos como Úrsula Andrés saliendo de la playa, y la primera vez que Bond dice su famoso Bond, James Bond, pero Desde Rusia con Amor es la película que realmente marca el inicio del personaje, y Goldfinger es la que convierte al personaje en un éxito estratosférico. De ahí en adelante, evidentemente cada película tiene sus características y sus variantes y sus novedades y sus puntos novedosos, pero realmente Desde Rusia con Amor y Goldfinger, en mi opinión, son las que han marcado el patrón a seguir por todas las demás. De todas formas, sí hay que decir que el papel de Daniel Craig ha sido muy positivo para la saga, ¿no? Porque le ha dado un Bond más duro, más rudo, de más aguante, no sé, por lo menos el aspecto o la sensación que yo tengo es que ha sido un buen James Bond. Sí, ha sido un James Bond extraordinario, y ya te digo, será quizás de los James Bond que dé más pie a estudio, por eso que te comentaba de que dentro del conjunto de películas las suyas forman un estrato aparte. Pero elementos importantes en el Bond de Daniel Craig, es el primer James Bond posterior al 11 de septiembre, y su cine, o sea, sus aventuras han venido marcadas muchísimo por el contexto político posterior al atentado de las Torres Gemelas. También es el Bond que tiene que, digamos, redefinirse en un momento en el que el cine de acción ya había incluido las aventuras de Jason Bourne, que también supusieron un cambio de estética fundamental, y que bueno, pues James Bond tenía que ponerse al nivel de esta nueva acción más cercana al espectador, más cuerpo a cuerpo, sin tanto disparo, sino con mucha violencia física. Y después, pues bueno, lo que decíamos es un Bond que desde Casino Royale hasta Sin Tiempo para Morir, aunque no hay una continuidad, digamos, realmente robusta, pero sí es cierto que digamos que la historia que inicia en Casino Royale cierra en Sin Tiempo para Morir. Y de villanos, Manu, ¿con cuál te quedarías? Porque también han sido muchos los que han pasado por la saga en estas 25 películas. Bueno, es verdad que han sido muchos actores, pero con los actores pasa igual que con James Bond. Muchos de los grandes villanos de la saga han sido interpretados por grandes actores,
pero realmente hay uno que ha sido interpretado por varios, que es el caso de Blofeld. Blofeld es el villano de referencia, es, por así decirlo, el Moriarty, es el némesis de James Bond, y siempre ha sido un personaje que ha estado ahí, incluso con eso, con ese reboot de Casino Royale. Pues Blofeld regresaba, uno de los elementos que le dieron una relectura con la entrada de Daniel Craig en la franquicia. Después, más allá de ahí, pues desde luego hay villanos, hay villanos muy, muy interesantes, pero yo creo que el Le Chiffre que interpretó Matt Mikkelsen en Casino Royale es pues uno de los villanos antológicos de James Bond. Bueno, sea como fuere, como tú bien has indicado, Blofeld ha aparecido en 7 películas oficiales, pero aquí el amigo se ha cargado a 405 villanos. O sea, en total, en toda la saga, ha matado a 405. Entiendo que dentro de esos villanos, hombre, también se recogen esbirros y demás, ¿no? Los malos malotes, ¿no? Los peores. Claro, que después también ten en cuenta que hay momentos en los que van colocando ahí por ahí explosivos y revientan y se cargan a todos los secuaces del villano, y eso pues va subiendo lo que los americanos llaman el body count, el contador de cuerpos, el contador de cadáveres. Pero bueno, una cosa fundamental, nosotros entendemos a James Bond como un personaje heroico, pero no fue creado como un personaje heroico, y de ahí también un poco el giro que le da, que siempre se le ha intentado dar, a veces más abrupto, a veces más suavizado, pero James Bond es un asesino a sangre fría, es el hooligan del servicio secreto de su majestad. Cuando hay que cargarse a alguien, mandan a un 00. Y la función de James Bond no es investigar, no es resolver un misterio, la función de James Bond es llegar a un sitio y cargarse al malo o al que toque cargarse. Y así, o sea, el personaje originalmente interpretado por Sean Connery era así, pero es verdad que bueno, que tú tengas, digamos, en los años 60, 70, que el héroe pues fuera un poco antihéroe y tuviera ese lado oscuro, y que no tuviera, digamos, cortapisas morales, pues gustaba, y después pues, hubo que suavizar eso, porque entramos en una etapa donde el bueno tenía que ser un personaje pues que transmitiera una serie de valores también al espectador, pero Bond en ese sentido siempre ha sido un personaje delicado a la hora de representarlo, porque no es un héroe, y desde luego digamos que su función es más que moralmente cuestionable. Bueno, Manu, yo tengo 2 curiosidades para terminar, pero antes, no sé si quieres aportar algo más a este podcast para que quede mezclado y no revuelto. Bueno, yo añadiría 2 cosas. Una, romper con digamos, una referencia que es falsa, que es el James Bond original fue Sean Connery. No, mentira. No fue el primer actor en interpretar a James Bond. El primer actor en interpretar a James Bond fue Barry Nelson en una adaptación que se hizo para televisión en 1953 de Casino Royale. En 1954 de Casino Royale. Lo que pasa es que, bueno, se suponía que iba a tener un poco más de trascendencia, y no la tuvo. Pero quedó ahí como una curiosidad, que creo de hecho que en YouTube se puede ver ese episodio de televisión adaptando Casino Royale, además con Peter Lorre interpretando el personaje de Le Chiffre. Y después yo creo que es importante hablar de los James Bond, las películas de James Bond apócrifas, es decir, las que no forman parte de la saga oficial,
que son el Casino Royale de 1967 y Nunca digas nunca jamás de 1983. Y ahí jugamos con una cuestión de derechos. Casino Royale, como decíamos antes, fue la primera novela de James Bond escrita por Ian Fleming, pero no fue la primera en ser llevada al cine, porque cuando fueron a comprar los derechos, los derechos ya habían sido adquiridos, por lo que pasaron directamente a Doctor No. Sin embargo, quien sí tenía los derechos de Casino Royale, pues resulta que en 1967, al mismo tiempo que Sean Connery estaba protagonizando Solo se vive dos veces, pues estrenan una adaptación en formato humorístico de Casino Royale, que bueno, una película muy del tono alocado de la comedia de los 60, y que bueno, queda también con la curiosidad de que es la primera que se ríe del hecho de que James Bond pueda tener diferentes rostros, a pesar de que todavía Sean Connery no había dejado el personaje. Y el otro caso, claro, los productores oficiales de la saga de James Bond, digamos que se separaron, y los derechos de la novela Operación Trueno pues quedaron en parte en posesión de uno de los productores que abandonó la saga, quien en 1983 aprovechó para hacer una reescritura del guión, consiguió convencer a Sean Connery para que volviera a interpretar al personaje y rodó pues una especie de remake de Operación Trueno, con Sean Connery de protagonista, que se estrenó pues más o menos al mismo tiempo que Octopussy. Y que bueno, quedaba ahí esa curiosidad, porque es una película donde sí hay elementos claves de James Bond que se menciona. Evidentemente el protagonista es James Bond, pero hay otros elementos que no se pueden utilizar. Por ejemplo, el personaje de Q, el experto en gadgets, en Sí. los aparatos tecnológicos que utiliza James Bond. Pues hay un personaje que ocupa esa función, pero no se le puede llamar Q, porque Q son los derechos, sí pertenecen a la saga oficial. Qué cosas, ¿no? O sea, el nombre de James Bond, el original, sí se podía utilizar, pero alguien asociado a la película como Q no se podía utilizar. Claro, porque James Bond sí estaba asociado a los derechos de la novela Claro. Operación Trueno. Claro. Mientras que Q es un personaje creado expresamente para las películas, por lo que quedó ahí. Y después, por otro lado, se habla mucho de, digamos, cuáles son los actores que más películas de James Bond han hecho, y en este caso, pues el actor que más películas de James Bond ha hecho, pues no es ni Sean Connery, ni Roger Moore, ni Daniel Craig. Fue Desmond Llewellyn, que fue el actor que interpretó a Q, y que estuvo interpretándolo pues prácticamente hasta el final de la etapa de Pierce Brosnan. Si no me equivoco, en El mundo nunca es suficiente fue su última aparición como Q en la saga, o sea, de 1963, porque creo que él, si no me equivoco, él sale por primera vez en Desde Rusia con Amor, hasta 1999, pues el mismo actor estuvo interpretando al mismo personaje. Vamos, que tenía contrato fijo, ¿no? Como el resto, que era temporal por obra y servicio. Sí, lo que pasa es que, bueno, un contrato fijo, pero que... sí, pues pero claro, de poco. Va a ser una película cada X tiempo, pues bueno, para comer no daba. No daba. Y encima seguramente el salario no era muy bueno, seguro, pero bueno. Hombre, con el paso del tiempo imagino que Desmond Llewellyn pues lo negociaría para cobrar un poquito más. Seguro. Pero evidentemente es un personaje que sale 2 minutos en cada película. Pues fíjate que una de las curiosidades que tengo para terminar, Manu, está relacionada una con el dinero y otra con con el alcohol, ¿no? Con el alcohol que bebía Sean Connery. Sean Connery todos, pero en este caso, en la del dinero, hay una gran diferencia entre el primer James Bond y el actual, lógicamente. El primero
hablamos de la saga cinematográfica y no de la serie de televisión, como tú bien indicabas. El primero, Sean Connery ganó en la primera, en 1962, $17.000. Ya George Lazenby se embolsó 7 años después $80.500, pero ya por último Daniel Craig ganaba pues esos $25 millones por protagonizar una película de James Bond. Sí, hombre, también hay que calcular la inflación. Claro, sí. Pero de los 60 ahora, claro. Hay que tener en cuenta una cosa. Uh-huh. Lo que cobró Sean Connery en Agente 007 contra Doctor No era muy poco frente a lo que cobraría, por ejemplo, por Diamantes para la Eternidad, que fue su última película. Ahí claro. Cobró lo que no estaba escrito en aquel momento. Y que Doctor No es una película de bajo presupuesto. Realmente las películas de James Bond empezaron a ganar, posición de serie A, de película de gran producción a partir de Goldfinger, porque las dos primeras eran películas baratitas. De hecho, una de las razones por las que Sean Connery acabó siendo el James Bond de la saga era porque era un actor desconocido y cobraba poco, porque claro. Ian Fleming, a quien Ian Fleming quería que fuera James Bond en la pantalla, era Gary Grant. Anda, fíjate. O sea, que era su elegido, Gary ¿no? Grant, que sí. Efectivamente, él decía que quien mejor podía representar la elegancia de James Bond, el cinismo de James Bond era Gary Grant. Gary Grant, que tenía un gran complejo con su edad, pues argumentó que se veía muy mayor para hacer ese personaje. Se estuvo barajando otros actores y al final cogieron a Sean Connery, que era un actor que había hecho principalmente papeles muy muy secundarios en otras películas, y que había sido campeón de culturismo. O sea, tenía un buen físico, y lo escogieron un poco por eso. De hecho, el propio Sean Connery dice que él en la primera película no era todavía James Bond, que fue más Desde Rusia con Amor y en Goldfinger, cuando él aprende digamos, la elegancia y el saber estar de James Bond. En la primera película él era un cazurro sin ningún tipo de saber estar. Bueno, pues para acabar, Manu, la otra curiosidad que tengo es las unidades de alcohol consumidas por James Bond, pero en las 24 películas oficiales realizadas, que se elevan hasta las 302 unidades. Eso supone que de media James Bond se ha tomado un trago de alcohol cada 10 minutos y 53 segundos. Pero lo más curioso no es solo que cada 10 minutos el hombre haya empinado el codo, sino que encima no haya sido el vodka martini agitado, no revuelto, que es lo que también hizo famoso, sino champán, que es lo que aparece en 21 películas de la saga. Sí, bueno, y al final, en las últimas, se aficiona también a la cerveza. Ah, sí. Pues fíjate, se ha adaptado también a los nuevos tiempos. Sí, en Skyfall, que después de la secuencia inicial se da a Bond por muerto, y después aparece, digamos, una zona tropical ahí como medio retirado. En vez de tomar el vodka martini, se está tomando su cervecita. Y después también, como anécdota con eso, en Muere otro día, que se supone que los coreanos han tenido secuestrado a Bond y digamos que los agentes británicos consiguen rescatarlo. La forma en la que tienen de identificar de que ese efectivamente es James Bond es que le hacen un análisis del riñón. Cuando ven el estado del riñón dice, este es James Bond. Vaya, pues fíjate, bien argumentado, ¿no? O sea, un riñón tan lamentable solo lo puede tener James Bond. Sí, el tío estará masas, estará cachas, pero el riñón lo tiene el hombre tocado después de 25 películas y haberse soplado 302 unidades de alcohol. Normal, pero bueno. Bueno, Manu, pues la verdad de todos que... modos, me decías que eso era... O sea, el cálculo era con las 24 películas. Sí, 24 oficiales, exacto. Porque la 25ª, que es la última, Daniel Craig bebe como un cosaco, ¿eh?
O sea que habría que sumar la cantidad, porque entiendo entonces que ahí está, el cálculo está hecho hasta Spectre, que es la número 24. Efectivamente, sí, hasta la 24, porque luego ya seguramente con esta 25 a lo mejor les pareció exagerado, ¿no? El consumo de alcohol y que no era un buen ejemplo para la sociedad. Bueno, Manu, pues la verdad que ha quedado bastante jugoso este 007 especial sobre James Bond y cuál ha sido su origen, pasado, presente y quizás futuro, ¿no? Veremos cuál es el futuro de la serie, de la saga, y también si nos llevamos una sorpresa, como en su momento nos vimos también con el trasvase de poderes de Capitán América, ¿no? Bueno, pues Halcón, que descuadró a muchos, y estoy hablando de otra saga, pero aquí podría darse un caso similar. Bueno, yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que Bond seguirá siendo Bond, y van a buscar, en este caso van a buscar a un actor masculino para que siga siendo Bond. Espero que siga siendo británico, porque siempre ha habido un poco esa presión para coger a un actor estadounidense y no, tiene que ser un actor británico, aunque George Lazenby era australiano. Pero yo creo que sí buscará una forma de cambiar un poco, digamos, el perfil de James Bond tras Daniel Craig, pero yo creo que seguirá siendo un actor masculino y cis heterosexual. Yo creo que eso sí lo van a mantener. Bueno, veremos qué ocurre en el futuro, y seguro que para la próxima también lo hablaremos en este podcast en World Media con Manu Díaz, o Díaz Manu, como tú prefieras, al revés o al derecho, entendido queda. Bueno, Díaz Manu queda más como nombre chino, que ponen siempre los apellidos al principio. Es verdad. Así que yo me quedo con Manu Díaz. Pues yo me quedo con Manu Díaz para el siguiente capítulo, que seguiremos hablando de cine y disfrutando de este mundo tan apasionante, tan bien explicado por tu parte. Manu, como siempre, el lema te lo dejo por aquí, y ese es que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida al podcast. Gracias, Manu, cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Y momento para poner el cierre a este podcast de World Media, en el que hemos hablado de 007, de James Bond, de todos los actores que han encarnado este papel, y también de las posibilidades que hay de que pueda caer en otras manos. Te recuerdo que nos puedes encontrar en www.worldmedia.es. Ahí tienes toda la información y todo el entretenimiento. Y yo soy José Luis Martín, y como siempre me despido deseándote lo mejor, y también deseándote que tu podcast te acompañe.